Para México y el mundo, inicia el show de Héctor Rosales en radio. Triunfo increíble para Israel y el mundo tener a todas estas naciones trabajando juntas como socios en la paz, y es bastante inusual ver eso, pero sucedió en este caso. Este fue un momento muy inusual, un momento brillante. Generaciones a partir de ahora, esto se recordará como el momento en que todo comenzó a cambiar y cambiar mucho para mejor. Al igual que los Estados Unidos de América, ahora será la edad de oro de Israel y la edad de oro de Oriente Medio. ¡Siga la transformación! Ahí están las masacres. Que tengan cuidado porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás. Conocido como Insbienestar, este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. El comandante de las fuerzas militares fue el primero que cayó y a los primeros disparos. Venimos como amigos, no venimos a atacar. Venimos a darles garantías a todos. Y cayó atravesado por la espalda, con una trayectoria claramente vertical. 3 balas recibidas. La mayor parte tenían claras trayectorias de arriba hacia abajo. Porque fueron los disparos hechos desde la azotea del edificio Chihuahua. De allá dispararon perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros. Los niños, las niñas, las niñas tienen derecho a saber, quieren y tener sexo con quien quieran. No, es que ya me llevo bien con ellos, Jaime. Yo me reúno permanentemente, mira, con Fede Agro, Fede Industria. Estoy explicándoles nuestro proyecto, porque es que el proyecto nuestro es, por una parte, endógeno, es decir, revitalizar la industria nacional. Yo me llevo muy bien con los empresarios venezolanos. Yo a veces digo, nada más por eso me gustaría ir al infierno. Defendamos nuestro peso. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. Por eso entregaré con toda mi esperanza, con toda mi certidumbre de mexicano, el mandato supremo de la República a José López Portillo. El dictador Juan Domingo Perón. No se necesita libertad política, no se necesita libertad para trabajar para el país. Ninguna libertad política. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Tratar de mantener el precio artificial de las gasolinas nos hubiera obligado a recortar programas sociales. Invocamos a los nahuales, a las deidades y a los demás seres para la presidenta constitucional, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ministra burra, no te queremos en la corte. Sí, la verdad, mira, yo soy... Disponible en YouTube y Spotify. Comenzamos. Me escuchas en este 20 de octubre del año 2025. Espero, como siempre, que hayan tenido un excelente fin de semana. Hay personas que lamentablemente no pueden tener un fin de semana agradable porque enfrentan aún la destrucción y la falta de ayuda tras las inundaciones que Claudia Sheinbaum no evitó, o sea, no se destinaron los recursos a las obras públicas necesarias para evitarlos, y por otro lado, no se realizaron las evacuaciones pertinentes momentos antes de que ocurriera esta serie de inundaciones, el aumento de los ríos que desbordaron, inundaron y ahogaron a más de 200 personas. Vamos a ver qué fue el fin de semana. Bueno, sin credibilidad, Claudia Sheinbaum apenas reconoció durante el fin de semana que la cifra de muertos aumentó a 76 personas ahogadas en las inundaciones, pero no solamente en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Esta información evidentemente es algo maquillado, es algo para encubrir el tamaño de la tragedia. Se dice 76 para matizar cuando puede ser incluso hasta 3 veces más el número de muertes, eso sin contar las pérdidas multimillonarias que dejan estas inundaciones. Los medios, obviamente completamente amordazados, asustados, aterrorizados por lo que puede hacer este régimen, prefieren callarlo y hoy desviaron la atención a hablar del Partido Acción Nacional,
Por lo visto, también la dirigencia del Partido Acción Nacional está en connivencia con el régimen de Claudia Sheinbaum para hacer una cortina de humo, para hacer un chisme de inicio de semana. Los medios, como es su reiterada costumbre, pues quieren hablarnos de danzas estúpidas, quieren hablarnos de concursos de belleza, quieren vendernos sus productos chafa, sus productos milagro, quieren pues endulzar, ¿no? La idea de que el país ya pasó por eso, ¿no? Distraer a las personas. Los morenistas, por su parte, ya se preparan para sus estúpidas fiestas de disfraces, en que se van a disfrazar de lo que todo el año están disfrazados, de asesinos, de torturadores, de psicópatas. Ya están preparando sus fiestas de Día de Brujas, de Halloween. Ya están preparando sus ofrendas de muertos. Eso es a lo que se dedican los criminales de Morena. En tanto, bueno, pues aquí no pasó absolutamente nada. La Ciudad de México, en vez de decretar un luto nacional, lo que se hizo fue un desfile de alebrijes. No, pues estamos que no caemos de la alegría con tantos muertos, con tantos asesinatos, con tanta pobreza, con tanta hambruna, con tantos enfermos. Estamos que no caemos de la alegría, ¿verdad? Estamos festejando, aunque no se sabe qué, la desgracia de los demás. Nos estamos alegrando de la desgracia de los demás, seguramente. Bueno, una noticia grata. El gobierno de Portugal acaba de prohibir las ropas islámicas en espacios públicos. Con esto se quiere desincentivar lo que es la invasión islámica, la invasión de extremistas con cuchillo. En Guanajuato se registraron 2 muertos en Pénjamo, fue un ataque directo a un bar. Venezuela, la líder opositora María Corina Machado sostuvo una llamada con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y expresó su respaldo al Estado de Israel, repudiando el terrorismo islámico de el Hamas, que son socios criminales del dictador Nicolás Maduro, quien mantiene los miles de presos políticos en ese país y se mantiene en el poder mediante un fraude electoral, amenazas de muerte contra el presidente que ganó las elecciones, Edmundo González, que lo hizo huir a España. En Coahuila, un enfrentamiento criminal entre delincuentes y militares dejó como resultado un muerto y 2 heridos. Bueno, y el día de hoy deberíamos de profundizar, deberíamos de enfocarnos en los robos del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo al bolsillo del pueblo mexicano este año 2025, pero también el que programa para 2026, porque a pesar de la oposición, a pesar de la denuncia de todos los comerciantes digitales, de todos los comerciantes unidos, que incluso pagaron spots en radio y televisión para denunciar no a la ley de ingresos 2026 porque golpea severamente a todos los que se dedican no solamente a vender, sino a producir contenidos digitales, pues el régimen de Claudia Sheinbaum, la aplanadora de Morena, que tienen una mayoría calificada en senadores y diputados mediante corrupción, mediante fraude o compra de políticos de oposición como el traidor Miguel Ángel Yunes, pues aprobaron esta nefasta ley de ingresos. Por cierto, Claudia Sheinbaum tuvo que doblarse ante las corporaciones refresqueras, tuvo que bajar el impuesto que pretendía imponerles. Vamos a hablar también de eso de los refrescos y cómo es que, por ejemplo, en Estados Unidos el presidente Donald Trump le ha ordenado a las refresqueras que eliminen el jarabe de alta fructosa de su producto, porque es un azúcar que puede afectar gravemente la salud, que está relacionado con cuadros de diabetes, con obesidad, con sobrepeso. Y aquí en México, bueno, Donald Trump obligó a que lo cambiaran por azúcar de caña, a la famosísima corporación de la CC. Pero aquí en México, Claudia Sheinbaum no le interesa la salud, no le pide a las embotelladoras, a las refresqueras, que cambien la composición. No, sino que dice, sí mata a las personas, sí envenénalas con jarabe de alta fructosa, pero me van a tener que pagar más a mí, porque yo también quiero robar de la compra de refrescos. Aquí en México se consumen muchos refrescos que en efecto son malos para la salud, pero ponerle impuestos es simplemente para robar. Bueno, hoy deberíamos de enfocarnos en hablar del IEPS, repito, el impuesto especial a la producción y servicios, el IVA, el impuesto al valor agregado, el ISR, el impuesto sobre la renta,
el predial, la inflación, que es el impuesto que nos afecta a todos, porque pierde el peso su valor con Claudia Sheinbaum. Todos estos impuestos y además los nuevos de 2026 constituyen un asalto brutal al pueblo de México que estaría superando pues más de los 4.6 billones de pesos. 4.6 billones de pesos sería lo que intenta robarse Claudia Sheinbaum en 2026 por hacer absolutamente nada con sus nuevos impuestos. Por eso, como les comentaba el fin de semana, es completamente absurdo, completamente ridículo que se nos diga que tenemos que ser solidarios cuando Morena se robó 38,000 millones de pesos del Fonden. Al momento en el que Andrés Manuel López Obrador desapareció el Fondo de Desastres Naturales, tenía más de 38,000 millones de pesos que hasta la fecha no aparecen, y después nos vienen a decir que nosotros tenemos que pagar los platos rotos por las inundaciones, que Claudia Sheinbaum no hizo las obras públicas que evitarían esas inundaciones, que Claudia Sheinbaum no evacuó a las personas cuando era el tiempo prudente para evacuarlas, que fue Claudia Sheinbaum quien se robó el dinero del Fonden. Bueno, ahora ¿por qué nosotros tendríamos que donar cosas? Ahora ¿por qué nosotros tenemos que ser solidarios? A no ser que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española haya redefinido solidaridad con dejarte robar y ser estúpido, pues entonces eso no es ser solidario. Eso es colaborar con un narcopartido que si algo ha hecho es utilizar esta desgracia con fines político-electorales. Ya circula en redes sociales el video en el que Claudia Sheinbaum condicionó la ayuda al voto en las próximas elecciones. Se lo dice a un hombre, hoy muy asustada, en su conferencia mañanera dice que no es cierto, que estaban hablando de otras circunstancias, que estaban hablando del candidato. Como sea, es corrupción electoral lo que ella ha hecho y tenemos las imágenes de las bolsas rotuladas con el color guinda, con el color de Morena, diciendo que la ayuda que han donado generosamente algunas personas, pues se le está dando un uso de compra o de soborno a personas que probablemente, porque Veracruz es uno de los estados más marginados, más analfabetas del país, más pobres, pues se les está condicionando el voto a personas a las cuales se les engaña completamente. Cierra los ojos. Imagina llegar a tu propia casa, abrir la puerta, respirar ese aroma a nuevo y ver a tu familia disfrutando de cada espacio. Ancona Residencial, en Uriangato, Salamanca y a Paseo el Grande. Tenemos casas y departamentos hechos para ti, con jardín, piscina, área de juegos, espacio de descanso y seguridad 24 horas. Tu hogar no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. Por eso te ayudamos a elegir el plan que mejor te convenga. Aceptamos crédito Infonavit, Fobiste, Caja Popular Mexicana, créditos bancarios y pago de contado. Aquí siempre encontrarás una opción para estrenar tu casa. Comunícate conmigo a través de WhatsApp 461-143-44-59. En Facebook como Mónica Inmobiliaria, tu asesor de confianza. Puedes ver fotos, videos y recibir asesoría personalizada. No esperes más y haz realidad tu sueño. Mónica Hernández, tu asesora de confianza. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Vías disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. La historia real de México, en clases por videoconferencia en Zoom, con el doctor en psicología, Juan Bosco Abascal Carranza. Informes para inscribirse. Escribe a su WhatsApp en 55 36 50 01 20. Podrás participar en las conferencias los días lunes, miércoles y viernes, horario nocturno. El doctor Abascal es heredero del conocimiento de la legendaria editorial Ius, fundada por su padre Salvador Abascal, el mexicano que desafió la Revolución Mexicana. También podrás conocer el catálogo de libros. No faltes.
escuchas a Héctor Rosales en radio. Momento de continuar. Bueno, pues en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió finalmente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y lo más significativo, lo que más es de notar, es que llevaba unos mapas. Sí, hoy en día cualquiera podría pensar que eso no es de este tiempo, pues bueno, llevaba los mapas de territorio ruso que podrían ser objetivos de ataque con los misiles estadounidenses Tomahawk que ha estado solicitando Zelensky al gobierno del presidente Trump. Esto, si obviamente trasciende a los medios de comunicación, es con la intención de que en algún momento pueda tener un efecto disuasorio a Vladimir Putin. Que vea que esto va en serio y que deje de atacar Ucrania, porque si no deja de atacar a Ucrania, entonces se comenzarán a atacar objetivos al interior de Rusia. Y bueno, pues con esto podemos ver que el poder militar de los Estados Unidos es enorme, tiene un amplio arsenal, tiene una amplia variedad de armas, y que Rusia no es en ningún sentido una potencia militar. Yo sé que ustedes habrán escuchado a cientos de personas sin ningún conocimiento técnico en materia militar. Uno de esos charlatanes es Alfredo Jaliferrame, que es de los peores analistas en cuanto a asuntos internacionales, que constantemente pues decía que Rusia era una potencia militar, Rusia era un eje del mundo, un factor determinante. Pues no, realmente lo que pueda tener Rusia, sí, es cierto, tiene armas de destrucción masiva, tiene armas nucleares, viejas, lentas, obsoletas, pero las tiene. Rusia también posee pues mucho petróleo, pero eso la convierte únicamente en una gasolinera, en una enorme gasolinera con armas nucleares. Potencia militar no lo es en ningún sentido, pues no pudo derrotar a un país como Ucrania, a un simple país como Ucrania que tuvo dificultades para reclutar, tuvo dificultades para conseguir efectivos de un ejército beligerante para enfrentar a Rusia. Tuvo dificultades para reclutar a su misma población. Llegaban los militares ucranianos y los apedreaban, los corrían a golpes para que no se llevaran a los hombres, a los jóvenes. Así que, pues no, Rusia no es en ningún sentido una potencia militar, nuclear discutiblemente, ¿no? Porque si tienes bombas de destrucción masiva, pero esas no tienen la velocidad para llegar a otro lugar, pues de todas formas no es viable un ataque a las velocidades o a las capacidades que tiene Estados Unidos. Y esa, bueno, pues es una buena noticia en tanto sabemos que el presidente Donald Trump tiene compromisos indiscutibles con favorecer, con revitalizar las libertades políticas en todo el mundo. Y hablando precisamente de eso, nos vamos al siguiente titular. En Venezuela, el narcodictador Nicolás Maduro avisó que se está activando el Gran Corredor del Llano ante la posibilidad de operaciones militares de las fuerzas de Estados Unidos en el territorio de la narco Venezuela. Venezuela controlada por el cártel Los Soles, dirigido por Nicolás Maduro, que son de los principales exportadores de droga, que tienen sociedad con el cártel de Sinaloa y con el cártel Tren de Aragua, según las investigaciones, según los informes oficiales del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, pues en el caso de Nicolás Maduro, la compleja red de narcoterrorismo, de socialismo en toda la región, abarca a Cuba. Cuba depende enteramente de todo lo que roba Nicolás Maduro para poder sostener la dictadura. El régimen de Claudia Sheinbaum, que también recibe órdenes de Nicolás Maduro, depende de Venezuela. Venezuela es pues la interconexión también con otras narcodictaduras, como es el caso de Gustavo Petro en Colombia, que por cierto durante este fin de semana el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acaba de declararlo como narcotraficante.
igual que a Nicolás Maduro, lo pone en ese mismo estatus. Previamente a Gustavo Petro se le había retirado la visa para viajar a los Estados Unidos, después de que pues Gustavo Petro cometiera el error de llamar a que los militares se rebelaran, que iniciaran una guerra civil contra el presidente de Estados Unidos. En Israel, Benjamín Netanyahu anuncia que se postulará para ser nuevamente candidato a primer ministro de Israel, pese a que su popularidad no pasa por el mejor momento. Estados Unidos avisa que serán repatriados a sus países de origen, Colombia y Ecuador, los narcoterroristas que sobrevivieron tras ser destruido un narcosubmarino cargado con drogas. En Argentina, el presidente libertario Javier Milei emprende campaña en las provincias dominadas por los opositores socialistas. Esto para hablar de cara a las personas que han sido sus más críticos y presentar sus propuestas lejos de la demonización que hace la oposición castrochavista, que ha controlado pues algunas regiones, algunas provincias de Argentina, aunque ustedes no lo crean, han estado controladas por el narcotráfico socialista, por los Kirchner, desde por lo menos desde 1994 a la fecha. 1994 a la fecha. En Estados Unidos falleció el bajista de la banda de nu metal Limp Bizkit. Se llamaba Sam Rivers, de 48 años de edad. La banda de rock y rapeo, o rap rock, no era, pues declaró sobre la pérdida de su bajista lo siguiente: no era nuestro bajista, era magia pura, magia. Él estaba enfermo desde el año 2017 del hígado y también padecía cáncer. La banda Limp Bizkit es una banda que particularmente pues tuvo éxito, fue reconocida, logró la fama internacional por la proyección que le dieron los estudios de cine de Hollywood, de California. En muchos sentidos le dieron fama con películas como Misión Imposible 2, ellos hicieron el tema de la película. También el comediante de humor negro, el comediante judío Ben Stiller, pues también les dio una amplia difusión, haciendo bromas e incluso participando en sus videos musicales. Y recordemos que esta banda, la banda Limp Bizkit, grabó algunas de los videos de sus canciones, de una de sus canciones, en las Torres Gemelas, tiempo antes de que se cometieran los atentados del 11 de septiembre. La banda Limp Bizkit es una banda que tiene una simbología muy siniestra, recurren mucho a lo grotesco y a lo vulgar. El vocalista Fred dice que la palabra Limp Bizkit no significa absolutamente nada. Sin embargo, algunos astutos, en la era del pre-internet, antes no se difundían tanto esta clase de leyendas o rumores en el internet, sino que pues se comentaban de boca en boca, ¿no? Y resulta ser que esta palabra estas dos palabras que parecen no tener significado, hay gente que habla obviamente inglés, que son norteamericanos, que son británicos también, que reconocen que Limp Bizkit, como lo pronuncian ellos, es muy similar a una expresión muy vulgar que se llama Soji Biscuit. Es un juego de palabras que utilizan, o no sé si lo sigan haciendo, seguramente, que han utilizado grupos pandilleros, grupos delictivos, sobre todo de habla inglesa, y es una actividad que recuerda también a sectas satánicas. Les voy a comentar por qué. Se toma un alimento, particularmente se considera que una galleta, y en conjunto todos los miembros de esta pandilla comienzan a estimularse hasta derramar sobre el alimento, sobre la galleta. El último en derramarse sobre la galleta se la tendrá que comer. Uno de múltiples retos, de múltiples, ¿cómo se le puede llamar? Actos de condicionar
a los miembros de una pandilla o de un grupo sectario. Se la tiene que comer con lo que han derramado todos los demás. Esto obviamente se hace también en las sectas satánicas. En las sectas satánicas se hace con una hostia consagrada que por lo general se roba de una iglesia católica y a veces se mezcla con sangre de periodos de mujer, también residuos fecales y se ingiere. La teoría afirma que esto sería así y que por eso ellos eligieron el nombre de Limp Bizkit, precisamente haciendo referencia a lo que se escribiría en español, como Soggy Busquit. Lo pueden buscar en internet y es una práctica que obviamente se asocia a las pandillas. Es una práctica repulsiva y tiene por objetivo ver qué tan sometidos están a la organización, al grupo. Esta clase de organizaciones, sobre todo delictivas, dicen que los individuos no existen, únicamente existe el grupo, la pandilla es la familia y por la pandilla hasta la muerte, y eso incluye obviamente retos de peligro o asquerosos. Hay pandillas en las que para ingresarse se tiene que pasar por unas golpizas terribles. Eso se ve en la mafia rusa, pero también en pandillas de latinos en Estados Unidos. Se dan unas golpizas y si logran sobrevivir a la golpiza que le acomodan, lo admiten en el grupo. La teoría de que ese es el nombre de Limp Bizkit vendría a ser reforzada porque la banda Limp Bizkit tuvo una canción llamada Nookie. Nookie significa sostener relaciones íntimas sin amor ni compromisos. Nookie evidentemente suena como a cookie, que sería obviamente otra referencia a la tan sonada galleta de esta organización o que usan estas organizaciones. Esta no es la primera vez que se rumora que pues hay nombres con connotaciones sexomasculinas de pandilleros en la música pop. Está el caso de Beat It de Michael Jackson, que ya con anterioridad habíamos comentado que en la jerga de los afroamericanos estadounidenses, pues esto de sacúdelo, sacúdelo, tiene que ver con un himno a la autoestimulación masculina y que incluso sería notorio en muchos de los movimientos de coreografía que realizó Michael Jackson para el video de Beat It. Incluso la forma en la que toca la guitarra Eddie Van Halen. A la élite, obviamente que le gusta hacer apología de todo lo que sean actos pecaminosos, actos degradantes del género humano. Si un estadounidense promedio no ha comprendido lo que significa Limp Bizkit, mucho menos los mexicanos que han seguido a la banda durante muchos años. Particularmente yo creo que conquistó el éxito a principios de la década del 2000 y se ha extendido pues con cierto público. Limp Bizkit recuerda mucho, es muy recordada esta banda todavía por su versión, un cover de la canción Behind Blue Eyes. Y bueno, pero esa canción obviamente sería la excepción, ¿no? Sería la excepción entre todo el repertorio de canciones grotescas. El guitarrista particularmente, si alguien ha prestado atención, se ponía unos pupilentes negros, se vestía en cierta forma, el maquillaje que utilizaba era precisamente para representar un muerto viviente, siempre haciendo referencia a lo grotesco, a lo vulgar, a lo corriente de la cultura de los Estados Unidos. Creo que es una clara simbología de a qué organizaciones están consagrados o a qué sectas pertenecen todos los que han sido premiados con la fama, con los millones que puede reportar la industria del entretenimiento de Hollywood. No es una excepción, por tanto, Limp Bizkit. Y bueno, pues esto lo he tomado a comentario de que ha fallecido Sam Rivers a sus 48 años de edad, que por cierto se veía muy mayor, yo creo que por su enfermedad, para la edad que decía reportar. Bueno,
también vamos a hablar de algo brevemente sobre la revolución conservadora que está ocurriendo en los Estados Unidos de Norteamérica. Los medios de propaganda internacional, por obvias razones, ya no quieren hablar de esto, no quieren que el modelo se replique en otros países. Indiscutiblemente creo que todo el mundo vamos a empezar a tornar a un respeto más a las tradiciones, a las costumbres y a la naturaleza, pero realmente a la naturaleza, no como el New Age, no como las corrientes de la Organización de las Naciones Unidas, porque, bueno, hay toda una forma racional de ver el mundo, hay toda una forma sustentable, realmente sustentable, no como lo que dice la ONU, no como lo que dicen los que venden equipos verdes. Hay toda una forma sustentable de volver a la vida tradicional, o al menos a los valores tradicionales. Esta nación, que es los Estados Unidos de Norteamérica, se compone de más de 348 millones de habitantes, con toda su historia de guerras, de intervenciones, con toda su historia de ser dominados o fundados por la secta satánica de la masonería, de vulgaridades. Hoy los norteamericanos, por cierto, no quieren reconocer mucho esto, que apenas, bueno, pues digamos que están saliendo de una larga historia de oscuridad. Ellos quisieran decir que la historia de oscuridad únicamente comenzó para ellos con los gobiernos demócratas, con los gobiernos socialistas. Pero la realidad de las cosas es que no. La realidad de las cosas es que en el génesis, en el origen de los Estados Unidos, había mucha maldad, muchos errores. Había puritanos, había sectas heréticas, protestantes, masones principalmente, que son los que redactan la Constitución. Bueno, Estados Unidos estaría saliendo de todo eso. Todo lo que se le pueda criticar aún a Estados Unidos, la verdad es que tienen una revolución cultural conservadora preciosa, y es algo que en México al menos nosotros no hemos visto, es algo que nosotros no hemos conquistado, siendo que somos una nación más antigua, con una cultura pues obviamente más diferente, vamos a decir diferente, más compleja. Pues no se ha visto algo igual aquí en México. Los estadounidenses han elegido bien, mayoritariamente, a apoyar la revolución conservadora del presidente Donald Trump y rechazar las doctrinas de sus jefes políticos demócratas, han decidido rechazar las doctrinas predicadas por la TV, por el cine de Hollywood. Han rechazado, porque con el voto a Trump se rechaza pues el consumo de drogas, se rechaza la actividad de los cárteles de la droga estadounidenses, mexicanos, colombianos, rusos, venezolanos. Podemos decir que esta revolución conservadora que están pues propiciando a los estadounidenses es una revolución mundial contra el mal. En México no hemos logrado que millones de católicos, por más católicos que se digan, actúen con la misma coherencia que lo están haciendo los estadounidenses. Millones de católicos no se rebelan contra la extranjera, contra la invasora, contra la judía atea Claudia Sheinbaum, practicante públicamente de brujería. Hasta el momento, también es cierto que no hemos tenido un líder como Donald Trump que nos pueda encauzar. Probablemente Salinas Pliego estaría aspirando a ser ese líder político y social, ¿no? Porque pues es un empresario y sería pues como un Donald Trump a la mexicana. Obviamente que le hace falta hacer más campaña, porque obviamente viene comenzando, y veremos si es si él y su cercanía y lo que ha hecho por el pueblo de México le reporta el beneficio político que se necesita. De momento, pues podemos comentar que en el caso de México, pues el Partido Acción Nacional acaba de romper la alianza con el PRI, lo cual podemos decir que es un acto de Jorge Romero. Necesitamos tener más elementos, más información, pero al momento yo podría decirles que es una mala actividad, es una mala decisión. Lo que buscan es dividir más aún el voto de la oposición para que pueda ganar sin problemas Morena la presidencia en 2030. Jorge Romero estaría operando a favor del partido narcotraficante Morena junto con otros políticos que se dedican a alabar a Sheinbaum a pesar de ser del PAN, como es el caso de el de origen libanés Mauricio Curi.
Vamos a hablar de esto más adelante porque todos ellos están relacionados con la mafia Slim que está recibiendo miles de millones de pesos con la narcodictadura de Claudia Sheinbaum, y obviamente por tales razones van a querer que continúe en el poder pues todo lo malo que hemos visto, sin importarles que esté costando la vida de más de 207,000 personas que fueron asesinadas en el gobierno de López Obrador, sin contar obviamente las víctimas de los cárteles de la droga, de las drogas que exportaron al extranjero, de las personas que se perdieron en las caravanas migrantes, pues eso no se estaría tomando en consideración en esta ocasión, en este conteo. Sí sabemos que fue un régimen terrible, un régimen que se caracterizó por pactar con los cárteles de la droga mexicanos, por darles un poder indiscutible sobre el territorio nacional mexicano. Y entonces, ¿de qué se trata? Bueno, pues se trata, aparentemente por parte de Jorge Romero, de seguir fortaleciendo el narcosistema. No hay otra forma de explicarlo porque romper la alianza divide el voto. Entonces lo que se quiere es que en 2030 el PRI presente un candidato presidencial, el PAN presente otro candidato presidencial, los paleros corruptos narcotraficantes de Movimiento Ciudadano, de Movimiento Naranja, presenten otro candidato presidencial, el voto de la oposición se divide en 3 y el voto de los criminales, los que están sobornados por los apoyos sociales de Sheinbaum, pues todos van a votar en un solo sentido. No va a haber división del voto de lo peor del país. Eso es lo que quieren. Eso es lo que están preparando. Y eso fue el anuncio de Jorge Romero durante el fin de semana. Por tanto, vean ustedes cómo, por ejemplo, Estados Unidos pudo hacer esto, pudo hacer esta revolución conservadora, porque en Estados Unidos únicamente existen 2 partidos políticos. O se está con los progresistas narcotraficantes del Partido Demócrata, o se está con los republicanos conservadores, que no solamente agrupa a cristianos evangélicos, católicos, algunas denominaciones protestantes, los mormones ahora creo que quieren pasarse al bando conservador. Es dudoso siempre esa clase de organizaciones. También hay organizaciones judías que obviamente están muy ligadas, apoyan mucho al Partido Republicano, contra los socialistas, contra los homosexuales, contra las feministas aborteras que están del lado del Partido Demócrata. En el caso de nuestro país, pues caemos en una situación muy difícil porque no tenemos como tal los conservadores representantes dignos, ¿sí? Hay un partido PAN que dice ser conservador, pero hace unas horas su líder, Jorge Romero Hicks, en una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, dice: ahora el discurso de nuestro partido va a ser patria, familia y libertad. Y Loret dice: entonces están tomando una línea de derecha. Sí estamos tomando una línea de derecha y además en otros lugares ya se ha hablado de esta forma. Qué bueno, ¿no? Entonces empezamos a pensar que el PAN al fin se estaba asumiendo como un partido conservador y de derecha. Entonces Loret pregunta más. Entonces van a estar en contra de las organizaciones lésbico-gay, que obviamente es una perversión. Y lo que inmediatamente responde Jorge Romero es: no, nosotros no estamos en contra de eso. Nosotros estamos a favor de la familia. Bueno, ¿y qué es la familia?, le pregunta Loret. Y este señor, este sujeto, este demonio, este sujeto tan repulsivo que es Jorge Romero, que es obviamente lo peor que le pudo pasar al Partido Acción Nacional, se le ocurre decir que la familia es una construcción social, que 2 hombres, 2 mujeres pueden ser una familia igualmente de válido, que también si tú quieres decir que tu perro es tu familia, que eso también es tu familia y que eso es lo que él va a defender. Terrible, nefasto, es la muerte del PAN, es un estúpido, Jorge Romero, y ahora estoy hablando personalmente, es un estúpido. Eso es lo peor que se puede hacer. También, bueno, pues escuchamos como un infame, un corrupto, como el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi,
que si algo ha hecho es aplaudir todas las mentiras y todos los abusos de Claudia Sheinbaum, Mauricio Curi, de origen libanés como Carlos Slim, dijo que él no se va a pelear con la narcopresidente y que está muy feliz de lo que anunció Jorge Romero durante el fin de semana. No hay, por tanto, quien represente a la revolución conservadora de mexicanos. Y no lo hay porque el otro, supuestamente la alternativa, supuestamente el crítico del PAN, también es un mediocre empleado de Carlos Slim, que es Eduardo Verástegui. Entonces, no tenemos ningún representante de una revolución conservadora al estilo de Donald Trump. Tenemos a Ricardo Salinas Pliego que, en cuanto a sus posiciones religiosas, dice que hay cosas en que la religión no debe de meterse, que porque representa un retroceso para la ciencia y la tecnología, ¿no? Él se considera más bien como un líder político libertario. Y hace obviamente las críticas debidas, las críticas más severas a este sistema de empobrecimiento y crisis económicas, como lo expone en su serie de documentales que tiene una duración de entre 45 a 50 minutos, de la revolución de la libertad. Y él deja muy claras sus posiciones, ¿no? Entonces, no va a haber nada del Partido Acción Nacional, ni del PRI, ni por lo visto tampoco de Movimiento Ciudadano, que ya lo dije, es un palero de Morena, es un partido que está ligado también a un grupo criminal que es el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Por eso gobiernan el estado de Jalisco y por eso gobiernan Nuevo León con un delincuente, con un sujeto terrible que es Samuel García. Por eso, únicamente por eso. Entonces, no hay futuro para una revolución conservadora. Así se definió este fin de semana. Este domingo 19 de octubre de 2025, el PAN decide hacerle la guerra al pueblo de México, a los conservadores, y seguirle dando poder al partido narcotraficante y pedófilo Morena, porque no quieren constituirse como una organización católica, no quieren constituirse como una organización de derecha, no quieren hacer nada en ese sentido. No sé qué pactos satánicos, qué organizaciones tengan, son masones, evidentemente muchos de los que están en el PAN, al igual que en Morena, son miembros de la masonería y por eso le rehuyen completamente a cualquier partido pro vida y de derecha. También dice que va a estar a favor de la vida, ¿verdad? Dice Jorge Romero que está a favor de la vida, pero sin condenar y sin ilegalizar el aborto. O sea, sigue siendo pues la misma ideología, ¿no? Sigue siendo lo que quiere Morena. Y este anuncio pues también se ve débil. No hay tampoco alguien, ya debería el PAN tener a alguien que estuviera haciendo campaña presidencial desde ahorita. No se ve a nadie que esté haciendo la campaña que debe desde ahorita, que sea un líder opositor desde ahorita. Van a querer hacer campaña 5 meses antes de la elección presidencial, pues eso no funciona para nada. Para nada funciona. Nada. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, pues lo que se tiene que hacer, ya lo había comentado Salinas Pliego, ¿no? ¿Por qué está haciendo esto el PAN? El PAN está rompiendo la alianza con el PRI porque es para destruir el voto de la oposición para que no gane Salinas Pliego. Si Salinas Pliego llega a presentarse como candidato presidencial independiente, lo que quieren hacer es que no quede en la presidencia, que quede el narcotraficante Andrés Manuel López Beltrán, hijo de López Obrador. Eso es por lo único que se está dividiendo todo esto. Quieren dividir entonces el voto entre Salinas Pliego, entre PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. 4 divisiones del voto para que la mayoría que está inconforme con Morena pierda ante los narcotraficantes candidatos de Morena. Es para esto para lo que se está haciendo. Están preparando una serie de trampas y estrategias para que no pueda llegar a la presidencia Ricardo Salinas Pliego. Por tanto, pues es duro decirlo, es duro saberlo, pero el PAN dirigido por Jorge Romero trabaja para Morena. Una vez más lo podemos ver así, porque no es normal
este movimiento suicida, este movimiento antiestratégico que acaban de ordenar. Bueno, entonces, descartamos ya completamente al Partido Acción Nacional. Bueno, yo lo descarto para mí. No sé ustedes. Ahora incluso el PRI, el Partido de la Revolución Institucional, ¿quién lo iba a pensar? Suena más interesante, suena con un discurso de boca de Alejandro Moreno, suena más fuerte contra la criminal dictadura de Claudia Sheinbaum, denunciando narcotráfico, denunciando terrorismo, denunciando drogas, denunciando huachicoleo, porque recordemos que con Andrés Manuel López Obrador se robaron de Pemex 600,000 millones de pesos, 600,000 millones de pesos que hasta la fecha no aparecen y que lo reconoció así la auditoría que se le hizo sobre lo que se dejó de pagar en impuestos con el contrabando encabezado por la familia del secretario de Marina de Andrés Manuel López Obrador, Rafael Ojeda. El movimiento que preside Ricardo Salinas Pliego y el cual deberíamos de apoyar sería Movimiento Anticrimen y Anticorrupción. Además, miren, ahorita estoy recordando otros pseudomovimientos que andan por ahí que también buscan dividir el voto de la oposición. Es Viva México de Eduardo Verástegui, que él es de la mafia de Carlos Slim y secretamente es familiar de ellos, igualmente de Tampico. Verástegui es de origen judío también, de origen judío italiano y también de origen inglés. Mexicano pues no es, ¿verdad? Tenemos también el caso, ¿qué otro partido político hay por ahí? México Republicano, de Juan Iván Peña Neder. Hipn le llamamos, ¿no? Y Raúl Tortolero, que también está siempre ligado a él. Luego está también Movimiento Ciudadano. Luego está PRI. Luego PAN. Luego también hay por ahí otro judío que se llama Mark Starolowski o Staroselsky, ¿cómo es? Que ha dicho públicamente que él es un sionista. Sí, pues a ser sionista, pero al Estado de Israel, aquí a México no. Starolewski. También este señor pues se ha querido presentar como la oposición a Morena. No sé cuántas personas logre convocar. Seguramente son muy pocos los que logra movilizar. Y sí ha hecho denuncias fuertes sobre este narcorrégimen, nadie se lo va a quitar, pero pues es un hombre judío, es un hombre que dice que Israel primero, antes que México, y que si él fuera presidente, pues México sería como otra parte de Israel, y con esa clase de ideas extrañas y con una persona que sostiene posiciones de ese tipo, pues tampoco, porque es México únicamente, ni siquiera es México primero, es México, solo México. Entonces, bueno, ¿qué más? ¿Qué otras organizaciones? Luego está otro partido, otro que estaría constituyendo Guadalupe Acosta Naranjo. Su partido se llamaría México, ¿qué? El de Mar Staroselsky, perdón, se llama México Avanza, ¿no? O Avanza, que obviamente pues es una copia del movimiento de Milei. Que si algo se le critica a Javier Milei no son sus espléndidos resultados en economía en Argentina, lo que se le critica mucho a Javier Milei pues es su veneración también al Estado de Israel, siendo que debe de ser presidente de Argentina, no de Israel. Guadalupe Acosta Naranjo estaba dirigiendo una organización que se llama Somos México. ¿Sí? Guadalupe Acosta Naranjo le puse. Dirige Somos México, de color rosa. Entonces vean, en determinado caso,
si se hace una organización, si se les autorizan estas organizaciones políticas, que de hecho para eso quiere la narcotraficante Sheinbaum hacer una reforma electoral, pues ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 organizaciones políticas, todas enfrentadas entre sí, que no quieren hacer alianza conjunta contra Morena para dividir el voto de la oposición y hacer ganar a Morena en 2030. Para matar a México en 2030, ese es el plan que tienen. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Pues no hay futuro en esto, ¿verdad? Cada loco con su tema, cada loco con sus divisiones. Aquí en México cada quien se inventa una propia historia o un propio discurso, totalmente alejado de la realidad. Un judío que dice que quiere que México sea parte de Israel. Entonces no estamos con personas que sepan de política, porque la política es lo real, es lo posible. Tenemos ahí entonces estos problemas. Y el PAN obviamente está servicial a Morena. Con lo del fin de semana, mi teoría es que, con lo del 19 de octubre, mi teoría es que Jorge Romero, dirigente del PAN, está al servicio de Morena y quiere dividir el voto de la oposición por si Ricardo Salinas Pliego quiere ser presidente, hacerlo perder votos de la oposición y que gane Andrés Manuel López Beltrán como presidente. Siendo que pues Andrés Manuel López Beltrán es el principal líder huachicolero de México. Así están las cosas. Entonces, revisemos por última vez por el cual podríamos votar, porque es una persona racional, porque no es una persona loca, porque no es un tipo que quiera que México se vuelva a Israel o alguna locura como esa. Sería Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Si está disponible como candidato presidencial, mi voto es para él. Y no hemos visto, por ejemplo, pues el que dice que va a ser el presidente de México, ¿qué va a hacer, no? Eduardo Verástegui va a comenzar a atacar a Salinas Pliego también. Indiscutiblemente que sí. Ya con que él se proponga como candidato presidencial y quiera desviar votos a su partido Viva México, con eso ya nos daremos cuenta de que está en contra de Ricardo Salinas Pliego y a favor de Morena una vez más, porque ya en el pasado Eduardo Verástegui llamó a votar por Morena a través del PES, el Partido de Encuentro Solidario, del cual ahora dice que es muy enemigo. Entonces, hagamos las cuentas. Ricardo Salinas Pliego sería un candidato presidencial, Verástegui sería otro, o simplemente un sujeto que anula los votos. México Republicano sería 1, 2, 3, Movimiento Ciudadano 4, PRI 5, PAN 6, México Avanza o Avanza sería 7, Guadalupe Acosta Naranjo Somos México 8, serían 8 organizaciones, 8 posibles, vamos a ver, 8 posibles candidatos presidenciales para dividir el voto de la oposición. Pudiera ser, tampoco hay que ser tan fatalistas, pudiera ser que la gente dijera, no, pues no voy a votar por ninguno de estos, voy a votar únicamente por Salinas Pliego. Pudiera ser, no hay que estar cerrados, pero obviamente que sería un milagro como lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump, ¿no? Sería únicamente un milagro. Bueno, pues en México la prensa destacó el anuncio de la renovación del PAN, que no es ninguna renovación, es más bien la destrucción de lo último que quedaba del partido. Dice que retoma sus bases originales, pero no hay nada pro vida, no hay nada pro familia, no hay nada de catolicismo.
Lo que más llamó la atención fue, bueno, pues que Jorge Romero habló de destruir la alianza con el PRI, ya lo que se confirmó este día lunes. Eso que sirve para dividir más aún el voto de la oposición. Porque, ¿saben cómo sí se podría hacer esto? Si el PAN se declarara un partido de extrema derecha, un partido pro vida, un partido contrasocialista, bueno, así sí te lo creo que vaya como partido independiente y que le tire a todos los demás partidos. Pero no es lo que quiere hacer Jorge Romero. Jorge Romero dice que habilita una página web para que todos se quieran afiliar al partido PAN, que van a admitir gente a favor del aborto, la homosexualidad, solamente que estén inconformes con Morena. Pues si están a favor de la homosexualidad y el aborto, están conformes con Morena. Tendría que yo decirle eso al pequeño estúpido que es Jorge Romero, ¿no? Si están a favor de todas las cosas que dices, pues están bien con Morena, que es un partido más criminal que tú. No tendría ningún sentido pasarse al Partido Acción Nacional si vas a ofrecer a medias lo que el partido asesino pues ya lo está dando a golpe. Bueno, entonces hay que estar pendientes a la página de Movimiento Anticrimen y Anticorrupción, sería el MAA de Salinas Pliego. Esa es la organización a la que tendríamos que afiliarnos. Dice, bueno, precisamente anunció la creación de este movimiento en 15 de septiembre de 2025, cuando él dio su personal grito de independencia. Sí me acuerdo bien que fue el 15 de septiembre de 2025 cuando Claudia Sheinbaum dio su grito horrible, su grito desangelado, con Largo de los Locos Adams, que lo estaba acompañando. Bueno, las comparaciones en redes sociales fue así, que eso es lo que parece un cadáver ahí su marido, el primer hombre de México. Y entonces Ricardo Salinas Pliego dio el grito de independencia de los mexicanos, el grito de libertad, ese 15 de septiembre, denunciando la criminalidad del partido narcotraficante Morena y cómo los otros partidos, bueno, pues han hecho únicamente coro, ¿no? Únicamente han acompañado a Morena en la destrucción de México. Llamó a unirse al movimiento anticrimen y anticorrupción. Aunque invita a unirse al movimiento, las búsquedas no han identificado una página web específica para el registro. Bueno, pues habremos de ver dónde está colgado el link para afiliarse a esta organización, porque también hacer una página de este tipo no es tan fácil. De momento, mi recomendación es que todos vayan a la cuenta oficial de X de Ricardo Salinas Pliego y comiencen a seguirlo. De esa forma podremos tener este pues movimiento AMAC, así se conoce, Movimiento Anticorrupción y Anticrimen. El término Movimiento Anticrimen y Anticorrupción, el AMAC, puede referirse a dos cosas: un movimiento político lanzado por Ricardo Salinas Pliego en septiembre de 2025 que busca que todos los mexicanos nos unamos contra el crimen organizado y la corrupción, y a conceptos generales también pues un movimiento que se está impulsando en México, sería nuestra revolución conservadora. Si bien pues puede ser candidato presidencial, no está de más que tengamos un partido político distinto al PAN, al PRI, y que realmente vaya configurando una serie de victorias, ¿no? Digo, no es que surja el partido e inmediatamente se toma la presidencia, ojalá y fuera así, ojalá y se lograra así, pero si no fuera el caso, tener un movimiento al cual ya estar adscritos directamente y coordinados con ellos, y de esta forma expulsar toda la basura que en un momento dado pudiera tratar de confundirnos, ¿no? Porque hay muchos que se dicen oposición y realmente no lo son. Lanzado en septiembre de 2025 durante su grito de independencia por el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, se basa en los tres pilares de la vida, libertad y propiedad. Ha convocado a diversos personajes públicos como periodistas y académicos a unirse a este movimiento. Hay que recordar que con Ricardo Salinas Pliego pues ha colaborado el fiel denunciante de la masonería, que se llama
Juan Manuel Zunzunegui, historiador mexicano. Reacciones, bueno, pues ha generado críticas porque dicen que podría ser la antesala a su candidatura presidencial 2030. Eso lo asustó muchísimo a Morena. A Morena le aterrorizó mucho esto. Probablemente Morena diga, ya no te vamos a cobrar impuestos, no te vamos a cobrar los 70,000 millones de pesos que queremos robarte, pero no te presentes como candidato presidencial. Otros que odian profundamente a Ricardo Salinas Pliego, como el panfleto comunista Proceso, que fue fundado por el porro delincuente, este señor que se llamaba Julio Scherer García, descendiente directo de banqueros enviados por los Rothschild a México para manejar Banamex, pues dice lo siguiente. Proceso dice: Ricardo Salinas Pliego lanza movimiento anticrimen y anticorrupción. Con la creación del MAC, Salinas Pliego da un paso más en su lucha frontal contra los gobiernos de Morena, partido del que se hizo aliado durante el ascenso de López Obrador al poder, hasta su ruptura por los créditos fiscales que el millonario ha evadido. No es exactamente así, porque pues Salinas Pliego comenzó a criticar las obras públicas antes de que Morena insistiera en robarle. Es robar, porque realmente pues ese dinero no debe de dársele a Morena. ¿Qué es lo que hacen con el dinero? Pues solamente destrozos. Matar gente. Más de 250 muertos en inundaciones en México que están ocultando, por ejemplo. Por solo ponerles un ejemplo, pero también pues está la tragedia de la línea 12 del metro, las inundaciones en la Ciudad de México, los desempleos que están aumentando, el aumento de la inflación y el aumento de impuestos, que son cientos de impuestos los que nos han, como lo dice su palabra, arrancado el dinero, ¿no? El dinero que nosotros generamos nos quita gran parte. Unos días después de insinuar que podría lanzarse como candidato presidencial 2030, el empresario invitó a un grupo de personalidades identificadas con el movimiento anticrimen y anticorrupción MAC, cuya convocatoria sería, mala redacción de Proceso, la convocatoria consiste en librar una batalla cultural e intelectual y poner freno a este régimen. Entre los integrantes que aparecen en la fotografía del primer evento, se ha visto a personalidades de TV Azteca como Sergio Sarmiento, periodista, analista, a conductores como el presentador de noticias Javier Alatorre, Leonardo Curcio, que bueno, de Leonardo Curcio al menos sabemos que es una persona que lee mucho, es una persona muy educada, no es precisamente una persona de derecha tampoco, a María Amparo Casar, presidente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que es una organización que ha exhibido los enormes robos de Andrés Manuel, la periodista Lourdes Mendoza, muy buena periodista, que ha documentado los lujos groseros de la élite de Morena, comiendo en restaurantes de lujo, hospedándose en hoteles de lujo del extranjero. De acuerdo con Lourdes Mendoza, quien escribió una columna para dar cuenta de la creación del movimiento MAC, durante el evento de inauguración que tuvo lugar en TV Azteca, el multimillonario aseveró que buscará alianzas con partidos políticos de oposición con tal de unificar a ese 40% que está en contra del régimen, aunque adelantó que será muy, pero muy difícil. Por supuesto que es muy difícil, ya vimos por ejemplo que el PAN acaba de romper la alianza con el PRI solamente para dividir el voto. El magnate, quien libra una batalla legal contra Morena, porque pues Morena quiere robarle 70,000 millones de pesos, hagan de cuenta que es como, pues ¿en qué trabajaste tú, no? O sea, Morena, ¿qué hizo para cobrarle 70,000 millones de pesos? Nada, simplemente ellos dicen, pues lo que se hizo en otros gobiernos anteriores, nosotros lo queremos cobrar, nosotros queremos ese dinero. ¿Por qué? ¿Con qué derecho? Con la creación del MAC, Salinas Pliego da un paso más en su lucha contra los gobiernos de Morena. Esto obviamente ha sido saboteado completamente por los medios de comunicación, no quieren que la gente se afilie al MAC, al movimiento de anticrimen y anticorrupción. En respuesta, TV Azteca ha adoptado una postura de crítica radical hacia el partido narcotraficante Morena. A finales de agosto, el empresario realizó una entrevista con el regiomontano Ramón Alberto Garza, fundador del medio de comunicación Código Magenta, en la cual no descartó postularse como candidato presidencial 2030. En la entrevista, el presidente de Grupo Salinas esbozó por primera vez una suerte de programa político
inspirado en una ola conservadora de Donald Trump en Estados Unidos, de Nayib Bukele, que ha acabado con las bandas criminales de los pandilleros Mara Salvatrucha en El Salvador, de Argentina con Javier Milei o en Brasil con Jair Bolsonaro. Planteó una política de mano dura contra la delincuencia y un recorte fuerte de los gastos brutales, de los robos brutales que realiza el gobierno a través de los impuestos. Bueno, obviamente que a Proceso no le ha gustado para nada esta noticia. A nosotros, yo sí la veo con buenos ojos. Vamos entonces con la columna de Lourdes Ramos. Perdón, no, Lourdes Ramos, no, esta señora no la vean. A Lourdes Mendoza, que tiene una columna en la que dice que habla precisamente del movimiento y que ella también formaría parte del movimiento. Lourdes Mendoza es una periodista que se ha sumado al lanzamiento del movimiento político anticorrupción y anticrimen de Ricardo Salinas Pliego, conocido como el MAC, Movimiento Anticorrupción y Anticrimen. Este movimiento fue anunciado en septiembre de 2025, pero ella había publicado ya una columna en El Financiero desde el 12 de septiembre. O sea, el anuncio formal fue en el Grito de Independencia 15 de septiembre, pero desde el 12 ya estaba la columna. Dice: ya llegó el momento. ¿Y tú qué vas a elegir? Ricardo Salinas Pliego convocó a la sociedad civil preocupada por la situación actual del país, por el futuro y por cómo el gobierno persigue y busca silenciar a quienes piensan distinto. En su columna Café con Piquete. Vamos a una pausa y seguimos. Cierra los ojos. Imagina llegar a tu propia casa, abrir la puerta, respirar ese aroma a nuevo y ver a tu familia disfrutando de cada espacio. Ancona Residencial, en Uriangato, Salamanca y a Paseo el Grande. Tenemos casas y departamentos hechos para ti, con jardín, piscina, área de juegos, espacio de descanso y seguridad 24 horas. Tu hogar no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. Por eso te ayudamos a elegir el plan que mejor te convenga. Aceptamos crédito Infonavit, Fobiste, Caja Popular Mexicana, créditos bancarios y pago de contado. Aquí siempre encontrarás una opción para estrenar tu casa. Comunícate conmigo a través de WhatsApp 461-143-44-59. En Facebook como Mónica Inmobiliaria, tu asesor de confianza. Puedes ver fotos, videos y recibir asesoría personalizada. No esperes más y haz realidad tu sueño. Mónica Hernández, tu asesora de confianza. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Momento de seguir. Bueno, pues, ¿cómo lo ven, no? Pues hay que unirnos, hay que organizarnos, hay que hacerlo lo debido. Café con doble piquete de Lourdes Mendoza, 12 de septiembre del año 2025. Ya llegó el momento. ¿Y tú qué vas a elegir? Ricardo Salinas Pliego convocó a la sociedad civil preocupada por la situación actual del país, por el futuro y por cómo el gobierno persigue y busca silenciar a quienes piensan distinto. ¿Tú qué vas a escoger? ¿De qué lado quieres estar? ¿Quieres estar del lado de la vida o de la muerte? ¿De la propiedad o del despojo? ¿De la libertad o de la esclavitud? ¿De la verdad o de la mentira? Hay que escoger, y dependiendo cómo se escoja, vamos a terminar en la prosperidad o en la miseria. Y la miseria está próxima. No crean que está tan distante, dijo Ricardo Salinas Pliego. Así de fácil, así de simple. Ayer en TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego nos convocó a varios empleados, académicos, analistas, a ciudadanos de la sociedad civil que estamos preocupados
por cómo estamos, por el futuro, por cómo el gobierno persigue y quiere callar a quienes no piensan como ellos, como en Venezuela y Cuba. Y ojo, no solo nos convocó para ser parte del movimiento anticrimen y anticorrupción MAC. ¿Para qué? Para saber hacia dónde vamos. Agárrense. Pues mientras los gobiernícolas viven en la envidia, el resentimiento, el despojo, la mentira y su doble moral, Salinas Pliego propone que quienes se unan a este movimiento sean personas con principios que respeten la vida, la conciencia y la libertad, que busquen un entorno donde pueda haber innovación, competencia, que nos lleve a la prosperidad, y que no sigamos en un México, en un país de mantenidos, que no sigamos en un México que sea un país de mantenidos. Somos muchos los que queremos ponerle freno a este régimen que busca silenciar a las voces críticas. Somos muchos los que no queremos vivir en un régimen totalitario. A pregunta expresa de Javier Alatorre, dice, ¿esto es el inicio de un partido político?, le contestó. El tema de los partidos políticos se refiere a la acción electoral, que finalmente es una competencia por los asientos en el Congreso. Esto es mucho más importante, o sea, es algo más amplio, quiere decir Salinas Pliego. Estoy proponiendo una batalla cultural e intelectual, cambiar las mentalidades, cambiar la forma de pensar, de ser de los mexicanos. Alejandro Villalbazo le preguntó, ¿quieres ser presidente? La gente quiere al tío Richie como candidato, dijo. A lo que Ricardo contestó, bueno, es que aquí es una audiencia amistosa. A ver, es la burbuja del Twitter, del Instagram, YouTube. El algoritmo te pone a gente que piensa como tú, entonces hay que tener mucho cuidado con esa suposición. Nos invitó a no vivir con miedo, pues la vida está llena de retos. Que el tema es que los zurdos, que el gobierno, sí, es perverso y que son violentos, mentirosos e hipócritas. Fuerte a pico de botella. Entonces, puedes elegir y renunciar. Yo no puedo hablar por ustedes. Cada quien tiene que decidir qué papel tomará y hay que armarse de valor. Sergio Sarmiento, el periodista Sergio Sarmiento, por su parte, le preguntó si apoyaría un partido de oposición y la respuesta fue contundente. Sí, sí lo haré y vamos a buscar también alianzas con los partidos que se quieran sumar a nosotros. Es muy importante unificar a ese 40% que está en contra del régimen, aunque será, dice, muy difícil. Y sí, es muy difícil porque ya vemos lo que acaba de hacer el PAN, dividir más aún la oposición al romper con el Partido de la Revolución Institucional, con el PRI, con la finalidad, yo estoy plenamente seguro que con la finalidad de fortalecer a Morena. Leonardo Curcio preguntó, ¿cómo te imaginas los primeros pasos del movimiento? La respuesta fue, no, primero es concebirlo, ver si queremos o no queremos, si se puede o no se puede, si hay eco para esto o no. Entonces hay que iniciar, dar el primer paso y decir, esto es lo que proponemos, es acabar con la violencia y la corrupción. Inhalen y exhalen. Yo creo que va a llegar un momento donde vamos a tener que entrar en resistencia en contra del régimen, porque ya se volvió una dictadura de partido único, donde el general secretario del partido manda desde Palenque. ¡Auch! Así como lo están leyendo, y siguió. Como ciudadanos debemos de apelar a la legalidad, a que se aplique la ley, no la ley de ellos, la que a ellos les convenga. Y es muy posible que si este movimiento tiene éxito, encuentren la forma de acabar con él. Lo que me quieren cobrar a mí de impuestos son menos de 3 días de gasto de estos zurdos. Menos de 3 días de gastos de estos zurdos. O sea, los 70,000 millones de pesos, dice Salinas Pliego, que los morenistas se los gastan en 3 días. En menos de 3 días. Entonces, el tema no es de dinero. Quieren callarme. Por su parte, el periodista Ezra Chabot fue aún más allá. ¿Crees que te quieran quitar la concesión, o sea, la concesión de TV Azteca, o te persigan de tener éxito el movimiento? Respondió Salinas Pliego, sí. Y no es concesión, es licencia. Y es importante decir licencia porque concesión es algo que te dan graciosamente y que los políticos antes le daban a sus amigos, a sus parientes. Sí, creo que nos quieren meter presos.
Nos quieren torturar como en Venezuela. Sí, ser perseguido es lo peor que hay. ¿Y qué creen? Además, hace como 3 o 4 años, si no me equivoco, renovamos la licencia y pagamos 5.500 millones de pesos. 5.500 millones de pesos por la licencia de TV Azteca. No nos arrepintamos de haber sido valientes. ¿Quién se suma con nosotros? O sea, Salinas Pliego realmente sí está arriesgando todo su patrimonio por México. ¿Cómo pasamos de la dictadura a la democracia? Acción desde la sociedad civil. ¿Cómo pasar de la dictadura a la democracia? Únicamente con acción desde la sociedad civil. Bueno, y esto dice corrupto protegido. Se refiere obviamente a esta mujer que se llama Dato Protegido, que es la esposa de Sergio Gutiérrez Luna, que tiene joyas con joyas que valen los miles de pesos. Y bueno, pues ahora le llaman corrupto protegido. Presidente Sheinbaum van 5 años y 22 días sin que Lozoya y su familia enfrenten las consecuencias de sus delitos. No, más bien Lourdes Ramos en esta parte final de la columna rompe con el tema en general y habla sobre que Emilio Lozoya, que fue presidente de Pemex y que tuvo negocios sucios con Hunter Biden, hijo del presidente de los Estados Unidos, pues es un corrupto protegido porque la presidente Sheinbaum lleva 5 años y 22 días sin enjuiciar a Emilio Lozoya, sin enviarlo a cárcel, pese a sus probados actos de corrupción en múltiples contratos que se dieron, en múltiples desvíos. Bueno, pues entonces tenemos ya esta información. Ahora solamente pues insistirle a Salinas Pliego pues dónde nos podemos registrar en su movimiento MAC, en su movimiento anticrimen y anticorrupción, y ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Cómo nos vamos a organizar, cuál va a ser la estrategia de resistencia contra el narcorrégimen. Bueno, pues pasamos a otras cosas y en Estados Unidos el presidente Donald Trump acusa directamente de narcotráfico al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de ser líder del narcotráfico. Gustavo Petro, exterrorista del M-19, socio de Andrés Manuel López Obrador, Nicolás Maduro y actualmente de Claudia Sheinbaum. En Estados Unidos, el FBI investiga un nuevo intento de atentado contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ahora en Palm Beach, Florida. En Francia, asaltan el Museo del Louvre y se roban joyas con valor incalculable. El museo fue cerrado para hacer la investigación. Bueno, se casó la hija del actor de Hollywood español Antonio Banderas. La presentadora de noticias o ex presentadora de noticias Lolita Ayala confiesa que padeció cáncer, algo que no sabíamos, que sobrevivió al cáncer. Esto durante una entrevista con el canal de YouTube Perversiones de un Café. Detienen a 9 delincuentes del grupo criminal conocido como Los 300 gracias a las presiones de Donald Trump contra Claudia Sheinbaum. En Maryland, Estados Unidos, atropellan una fiesta infantil, lamentablemente, y deja como resultado un muerto y múltiples heridos. Israel suspende acceso de la ayuda humanitaria por el paso de Rafah a la Franja de Gaza. Acusa que el Hamas lanzó o estaría intentando lanzar misiles contra Israel. En México, exhiben en video a Claudia Sheinbaum condicionando la ayuda humanitaria para los damnificados a cambio de votos para Morena. Sí, pero ustedes también cuando vayan a votar, dijo. El Fonden desapareció, llevándose 35,000 millones de pesos cuando lo desapareció Andrés Manuel López Obrador, dinero que sería necesario para atender a las víctimas de inundación. Varias imágenes de Claudia Sheinbaum presuntamente atendiendo a las zonas afectadas de México por las inundaciones fueron editadas con inteligencia artificial. Esto se vio en la mano del lado derecho de Claudia Sheinbaum, en una fotografía que está de espaldas, en que por error de la computadora tiene más dedos de los que tendría una persona normal. Sheinbaum oculta fallecidos en inundaciones, reportó 70 fallecidos en todo el país cuando hay más de 250 reportes. Sheinbaum calla siendo cómplice sería. Sheinbaum guarda silencio ante la distribución de despensas en zonas afectadas por inundaciones por el grupo narcoterrorista Cártel Jalisco Nueva Generación. Morena politiza la entrega de despensas y ayuda a damnificados.
como si fueran de su propiedad, las rotulan con el color del partido y el nombre del partido. Durante el fin de semana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comentó que el dictador Nicolás Maduro Moros en Venezuela ha suplicado y ofrecido lo que sea a Donald Trump para que no actúe contra su organización criminal, el Cártel Los Soles. Dijo Donald Trump que no aceptará ninguno de sus ofrecimientos por cuantiosos que sean. Maduro, en privado, al parecer, no amenaza a Donald Trump como lo hace en público. Sin Maduro, la dictadura de Cuba no se podría sostener, como tampoco el régimen de Sheinbaum. Con la renegociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte por Donald Trump con Sheinbaum, se le podría prohibir a Claudia Sheinbaum seguir desviando recursos de México para patrocinar el narcoterrorismo. En el Vaticano, decenas de venezolanos exigen la liberación de presos políticos secuestrados por Nicolás Maduro. Exigen al Papa León XIV pues pida lo que diría Dios, ¿no? Lo que dice Dios. Bienaventurados los perseguidos. Sin embargo, el Papa León XIV no ha dicho nada al respecto. Solo recordemos que los únicos posicionamientos fuertes que ha tenido el Papa León XIV ha sido en defensa de los terroristas del Hamas en la Franja de Gaza. León XIV, pues parece ser que sigue la doctrina de crueldad del Papa Francisco e ignora a las víctimas de Nicolás Maduro, de Cuba y en México las víctimas del narcoterrorismo de Sheinbaum. En Querétaro, el político de Morena, Luis Humberto Fernández, pues puso su cara en las cajas de ayuda humanitaria, en las cajas de despensas para los afectados por las lluvias en el estado de Querétaro, esto pese a que es un delito electoral condenado por la Constitución. En Querétaro, Luis Humberto Fernández está haciendo campaña para ser gobernador de Querétaro. Con la desgracia está lucrando este político de Morena. Querétaro, bueno, pues el estado reportó desabasto de gasolinas, esto derivado de las políticas de Claudia Sheinbaum. En Bolivia, en Sudamérica, bueno, pues pierde su poder el partido narcotraficante Movimiento al Socialismo, el MAS, y gana las elecciones presidenciales el PDC, el Partido Demócrata Cristiano. Es el fin de una dictadura narcotraficante que se mantuvo en el poder en Bolivia por 20 años. El Movimiento al Socialismo, socio del Cártel de Sinaloa y socio de Morena en México. Sin lugar a dudas, pues es una buena noticia. Bueno, ya lo del PAN ya hemos comentado mucho, ya hablamos sobre las ideas que tiene Jorge Romero. Jorge Romero no sabe lo que es una familia. Seguramente él nació en un prostíbulo con varios homosexuales. Estoy seguro que tenía 3 papás y los veía cuando hacían sus cochinadas. Y bueno, pues él quiere que eso sea para todos los niños. Quiere que los niños mexicanos que por distintos motivos perdieron a su familia, pues que terminen viendo cosas grotescas con 2 hombres o con 2 mujeres, porque él dice que la familia es una construcción social. Esto obviamente pues daña severamente la imagen del Partido Acción Nacional, que se suponía que era el partido conservador, el partido pro vida, pero pues se comporta como otro Morena. Bueno, y ya casi para terminar, pues bueno, persecución política. Según el periodista Mario Maldonado, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha puesto en marcha una operación anti-Ricardo Salinas Pliego, encabezada por la secretaria de Gobernación, la socialista Rosa Isela Rodríguez, junto con el SAT, Servicio de Administración Tributaria, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para intentar destruir al empresario y a sus empresas. Concretamente buscarían destruir al Banco Azteca. Bueno, pues esto ya es bastante mala prensa, ¿no? Esto es lo que está intentando Claudia Sheinbaum. Obviamente que Salinas Pliego tiene aliados en Estados Unidos, tiene fuertes aliados en el mundo empresarial,
y esta acción no le saldría nada barata a la narcopresidente Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos a estar entonces muy al pendiente de esto y obviamente que no se pongan, no se inquieten. Esto, evidentemente, Salinas Pliego, si está dando la batalla es porque sabe cómo darla, es porque tiene el acompañamiento de personalidades que pueden hacer mucho en su favor. Y obviamente que nosotros, pues lo que nos respecta es, lo que a nosotros nos toca es estar al pendiente y denunciar esto y respaldar obviamente a Salinas Pliego en mi caso. Espero yo poder persuadirlos para que ustedes también sostengan la misma opinión y la misma postura. Bueno, ya surgieron las fuertes críticas contra otras fuertes críticas, además de las que yo he formulado desde mi óptica, contra la locura de Jorge Romero, dirigente del Partido Acción Nacional. Renovación o simulación. El relanzamiento del Partido Acción Nacional es generador de escepticismo. Fíjate que más que escepticismo, genera suspicacia, porque a mí me parece que es una mala acción para destruir el voto. A ver, en México la derecha aparentemente se está renovando. Lo que tendríamos que entender como nuestro partido de derecha está en un proceso de transformación. El problema es que parece un cambio cosmético más que ideológico, más que funcional. Y es que las puertas cerradas del PAN para los ciudadanos siguen estando. Sigue siendo el trato popular, el trato entre Jorge Romero, Ricardo Anaya y los de siempre, los que han impedido que cuadros ciudadanos entren a Acción Nacional. Ahora les quiero preguntar, ¿qué piensan ustedes? ¿Esto es un cambio de mercadotecnia política? ¿Es un cambio orientado a una simulación más? Seguimos hablando de pactar con ese mítico ¿qué necesita, señora presidenta?, que le decía Jorge Romero en los medios de comunicación a Claudia Sheinbaum. ¿O tenemos la esperanza de que sea un cambio real, consistente, afín a los principios ideológicos? Bueno, pues sería entonces hacer una encuesta, ¿no? Ver qué es lo que la gente piensa. Yo digo que el PAN está más quemado que nunca, pues al hacer esta ruptura de la alianza y dividir más aún el voto. Sheinbaum lleva el país a la quiebra. De acuerdo con un informe más reciente del Fondo Monetario Internacional, del FMI, México tendrá un déficit fiscal récord durante el primer año de Claudia Sheinbaum, situándose en un 3.9% del PIB, el más alto registrado desde el año 2000. La diputada suplente María Elena Pérez Jaén presentó 37 denuncias penales contra pues el líder de la barredora, Adán Augusto López, ante la Fiscalía General de la República, pues a ver cuántas de estas proceden, porque ya saben que la Fiscalía está para servir al narcopartido Morena. Fin de semana sangriento, al menos 134 personas fueron asesinadas este fin de semana. 52 homicidios se registraron en 20 de los 32 estados de la República Mexicana y es una nota triste. Todas esas personas en paz descansen. Que lo investiguen. Integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción pidieron a las autoridades de Morena que investiguen las presuntas irregularidades patrimoniales y fiscales de Adán Augusto López, quien tenía como secretario de Seguridad a Hernán Bermúdez Requena, el silenciado líder de la barredora. Un campesino que protestaba en un evento público político del alcalde morenista de Puebla, el mafioso Pepe Chedraui, que es familia de Carlos Slim, fue golpeado, sacado por la fuerza por elementos de seguridad para que no se escuchen las protestas de los ciudadanos. Estoy harto de tanta corrupción, parquímetros. Los parquímetros son anticonstitucionales. Ya no saben por qué. Denunciaba que poner parquímetros es inconstitucional o anticonstitucional. El policía lo agredió, le quitó el megáfono para que no se viera, pues obviamente en el evento público de este personaje igualmente corruptazo, un corrupto enorme que es
Pepe Chedraui, que es esposo de una de las nietas de Carlos Slim, de una de las hijas de Slim. Y bueno, el violador Cuauhtémoc Blanco ha sido denunciado por su hermana, por su media hermana, pues fue captado igualmente ignorando el momento de una sesión política, de una votación en línea. Se la pasaba jugando con su teléfono celular. Cuauhtémoc Blanco, un sucio exfutbolista del América, ahora político del narcopartido Morena, sigue siendo diputado pues para tener fuero federal y que no lo puedan meter a prisión por los delitos que cometió. El momento quedó grabado en video. Cuauhtémoc Blanco, si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias. Y el sentido de tu voto, diputado Cuauhtémoc. Muchas gracias. El sentido de tu voto, diputado. Diputado Cuauhtémoc. Está jugando pádel, no sabe ni qué está votando. Ya sé. Ya se Pon fue. atención, Cuauhtémoc. A esta bestia le pagan más que a ti, más que a mí, solamente por estar jugando, por estarse burlando de México. Cuauhtémoc Blanco jugando mientras se suponía que era una votación. Presidente de la Asociación de Citricultores, los que hacen cítricos, dígase limones, naranjas, del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, fue asesinado a balazos por extorsionadores en Apatzingán. Asesinan a balazos a Bernardo Bravo Manríquez por no pagar la cuota. Mientras tanto, pues todos están con sus, les repito, no se enojen, yo sé que los que escuchan este programa no hacen eso, pero que se enojen obviamente los que se tengan que enojar. Si tengo que insultar a alguien, pues si te queda el saco, pues póntelo, ¿no? Por ahí hay mucha gente estúpida que se está preparando para disfrazarse de momia, de vampiro. Yo creo que no tuvieron infancia, ¿no? Mientras el país se cae a pedazos. Pero aquí lo importante es ser estúpido y andarse carcajeando y andar haciendo tonterías mientras la gente muere. Yo creo que esa es la filosofía de vida que llevan muchas personas. Aquí no pasó nada. Corrupción familiar. La ex titular del CONACYT, María Elena Álvarez Buila, se pagó a sí misma y a su madre más de 3 millones de pesos para realizar proyectos personales durante su gestión en la dependencia pública, de acuerdo con documentos revelados por el periodista Jorge García Orozco de la revista MX. Una investigación de MX realizada por Jorge García Orozco. ¿Qué pasó? María Elena Álvarez Buila, que recientemente se descubrió que desvió dinero a una empresa llamada MWX, que había construido pues para su hija su casa y un estudio, se pagó a sí misma y a su madre, es decir, a la abuela, más de 3 millones de pesos para realizar proyectos personales durante su gestión en la dependencia pública, de acuerdo con documentos revelados por García Orozco. ¿Qué más? Peligra la renegociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte, el TEMEC. La reforma a la ley de amparo de Claudia Sheinbaum generó inquietud para la US Chamber of Commerce, la Cámara del Comercio de los Estados Unidos, la AmCham en México y la calificadora Fitch Ratings. Dicen que esta reforma obviamente que perjudica cualquier desarrollo empresarial en México. Así que podría ser que se revirtiera esta destrucción del amparo por parte de la narcotraficante Claudia Sheinbaum. Sicariato editorial. El gobierno de Morena ha entregado 28 contratos directos a 28 contratos por 20 millones de pesos desde el año 2022 al periódico Talleres del Sur. El periódico Talleres del Sur es propiedad de Vietnica Batres, que es hermana de la ministra burra Lenia Batres, para convertirlo en un medio de propaganda oficial. ¿Cuánto dinero se está tirando a la basura en propaganda? Ustedes revisen cuántos andan ahí pues aplaudiendo al narcopartido Morena, defendiendo la capa y espada, porque es su principal ingreso. Claudia Sheinbaum llamó a votar por el extitular del Fonden, al que acusaba de corrupto con Enrique Peña Nieto, a José María Chema Tapia,
a José María Tapia como candidato de Morena para ser gobernador de Querétaro en el año 2024. Ya queda muy poco para el día de la elección y ya saben, nuestro candidato en Querétaro, la ciudad de Querétaro, es Chema Tapia. Este 2 de junio no dejes de votar por Chema. Son 5 de 5 en Querétaro. Votar todo Morena. 5 de 5 para tener a la mejor presidenta que va a tener México. La primera mujer que va a cambiar la historia y va a dar el segundo piso de la transformación. Muchas gracias, doctora, por su apoyo. 5 de 5, no dejes de votar. 5 de 5 para Querétaro. Durante el fin de semana, toda la semana pasada, para justificar que ella, junto con Andrés Manuel, se robaron 38,000 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales que hoy no se están utilizando para ayudar a los damnificados, pues Claudia Sheinbaum acusó que el Fonden era una organización corrupta. Pero ¿qué resulta? Quien dirigía el Fonden con Enrique Peña Nieto era José María Tapia. Y aquí estaba llamando Claudia Sheinbaum a que votaran todo Morena con José María Tapia. El morenista Mario Delgado llamaba también a votar por el extitular del Fonden, el director del Fonden, José María Tapia, como candidato de Morena Querétaro 2024. Escuchemos. Hoy con mi amigo el gran Chema, próximo presidente municipal de Querétaro, ya prometió que va a acabar con todos los negocios corruptos que tiene aquí Ricky Canallín y otros que no vamos a mencionar. Pero queremos que llegue la transformación a la capital de este estado. Le va a convenir mucho a Querétaro que Chema gane, porque va a ser equipo con la próxima presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Todo en favor de la gente de Querétaro. ¡Que viva Morena! ¡Que viva Morena! ¡Que viva Claudia Sheinbaum! Entonces, ¿el Fonden era corrupto o no era corrupto? Y si era corrupto era por este tipo, y este tipo hoy está robando en Morena. Bueno, el abogado Alan Capetillo enfrentó al ideólogo marxista y algunos dicen homosexual Marx Arriaga, el creador de los pésimos libros de texto gratuito con pornografía gay y doctrina socialista, odio de clases, pues dice que esto es manipulación de la educación de los niños. Confrontan públicamente a Marx Arriaga por imponer contenido marxista en los libros de texto, lo cual no puede ser, porque pues finalmente los textos tenían que ser educativos. No adoctrinar en el odio de clases. Extorsión fiscal, el director del SAT, Antonio Martínez, alias Tony, quien encubría pues obviamente a los guachicoleros, fue señalado de extorsionar y presionar a empresas utilizando los impuestos como arma política para inflar artificialmente la recaudación del gobierno. Varias empresas, ya vimos la semana pasada a Samsung quejándose precisamente de el alza de impuestos. ¿Qué más? Aquí es el momento en el que Alan Capetillo le reclama a Marx Arriaga los libros ideologizados. Bueno, más allá de eso, tu pedagogía parte de Paulo Freire, estamos de acuerdo en eso. El enfoque pedagógico que propones en los libros de texto es de Paulo Freire, que viene de este libro, de la pedagogía del oprimido. En este libro Paulo Freire construye una teorización marxista de la educación, de liberar al oprimido frente a su opresión, que no es más que una reminiscencia de la vieja lógica dialéctica marxista de los proletarios contra los burgueses. Y todo tu discurso, todo lo que nos has dicho esta mañana, es repetir esa lógica. Los pobres contra los ricos, los de abajo contra los empresarios, una y otra y otra y otra vez. ¿Cuál es el problema de esa lógica llevada a los libros de texto? Que muchos no estamos de acuerdo con ver así el mundo. Muchos no compartimos esa ideología, porque es una ideología. Y lo que queremos en la educación pública básica, particularmente en los libros de texto, es que los niños aprendan a leer, aprendan a escribir, tengan conocimientos básicos. El tema de los derechos es cuestión de discusión entre adultos, ¿no? Porque entre adultos no nos ponemos muchas veces de acuerdo en muchas cosas. Pero imponerles una sola visión de los derechos a los niños, eso no es educar, eso es adoctrinar. ¿Sí? Y existe algo que se llama el derecho de los padres a educar a sus hijos. Sí, sí existe, porque lo que aquí se está imponiendo es un monoproyecto de adoctrinamiento ideológico. ¿Me van a escuchar o me van a censurar? ¿Me van a escuchar o quieren nada más personas que le digan como ustedes quieren? ¿Se puede hablar o no se puede hablar? Si quieren me callo, díganme que me calle, ¿me callo? Ok, me callo pues, porque aquí no hay libertad para debatir. ¿Queda claro?
¿Puedo terminar entonces? Ya vieron entonces que la gentuza de Morena, que depende obviamente del dinero que nos roban mediante los supuestos apoyos sociales, van a defender los libros de pornografía gay y odio de clases. Morena politiza la tragedia, diputado morenista, bueno, esto ya lo habíamos visto, Luis Humberto Fernández anda ahí entregando las cajas con su horrible cara. Bueno, pues es así como vamos a finalizar con el programa del día de hoy. El subsecretario de Estado del gobierno de Donald Trump, Christopher Landau, felicitó a Rodrigo Paz, que es el nuevo presidente de Bolivia por el Partido Demócrata Cristiano. Tuve el honor esta noche de felicitar a Rodrigo Paz en nombre del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio. ¿Qué más dice el mensaje? Por su elección como presidente de Bolivia, Estados Unidos celebra el deseo del presidente electo de reactivar la relación política y económica con Estados Unidos y ambos comprometidos a colaborar estrechamente para que nuestros países sean más seguros, fuertes y prósperos. Que Dios bendiga a Rodrigo Paz y al maravilloso pueblo de Bolivia. Esto es lo que cuenta del día, ¿no? Esto es lo que realmente vale la pena conocer. Es una excelente noticia. Hay un cambio en Bolivia y es un cambio en toda la región porque Bolivia era uno de los principales proveedores de cocaína a todo el continente. En tan solo 4 meses, el régimen de Claudia Sheinbaum triplicó el envío de petróleo mexicano a la dictadura de Cuba. Ha robado en 58 embarcaciones entre el mes de mayo y el mes de agosto de 2025 más de $3,000 millones de Pemex y se los regaló a Cuba. $3,000 millones. Esto lo dio a conocer Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Este es el momento en el que Claudia Sheinbaum condiciona pues la entrega de ayuda al voto por Morena. Dígamelo. Están trabajando. Yo lo sé, pero ¿sabe qué? Claro, Con todo respeto, una cosa le encargamos al presidente municipal. Sí, ya me Por favor. mi amor. Sí. ¿Vale? Sí. Con todo respeto. Pero ustedes también a la próxima cuando voten. Mande, no. La próxima. Por favor. Por eso, vamos a votar. Siempre por... La próxima cuando voten. Ustedes también a la próxima cuando voten. Ustedes también a la próxima cuando voten. Mande, no. Respeto. Pero ustedes también a la próxima cuando voten. Mande, no. La próxima. Respeto. Pero ustedes también a la próxima cuando voten. Mande, no. Sí. ¿Vale? Sí. Con todo respeto. Pero ustedes también a la próxima cuando voten. Mande, no. Aprovechándose de la desgracia, Claudia Sheinbaum les dice que tienen que votar por su narcopartido Morena. Estados Unidos debe de saberlo, dice Lili Telles. Ellos deberían mirar a lo que está haciendo el gobierno mexicano y no lo que dicen, porque Sheinbaum, su política, dice que quiere esta alianza y está tratando de hacer estas negociaciones para el tratado comercial, pero al mismo tiempo ellos están ayudando a las dictaduras de América Latina y nosotros, la mayoría de los mexicanos, no apoyamos eso. Vamos a aclarar. La presidente Sheinbaum quiere que México sea la próxima Venezuela y ahora ella no puede negarlo. Podemos ver cómo estamos testificando las cosas que están haciendo el gobierno mexicano. Así que en las próximas negociaciones del Tratado de América del Norte entre México y Estados Unidos, creo que debería de haber negociaciones directas entre nuestros países, donde haya un compromiso muy claro con la democracia, la seguridad fronteriza, cero tolerancia a las dictaduras. Sí, bueno, parece que ella no es
una buena aliada. Ella no está ayudando al presidente Donald Trump en la lucha contra los cárteles en su país. Ella es una aliada de Nicolás Maduro. Al mismo tiempo que el presidente Donald Trump está tratando de presionarlo para dejar el país. Pues tantas cosas que podríamos estar abordando aquí, pero es el momento de cerrar con el programa. Como siempre, si te ha gustado este programa, dale me gusta, comparte, comenta. Recuerda que este programa depende también obviamente de sus visitas. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. La historia real de México, en clases por videoconferencia en Zoom, con el doctor en psicología, Juan Bosco Abascal Carranza. Informes para inscribirse. Escribe a su WhatsApp en 55 36 50 01 20. Podrás participar en las conferencias los días lunes, miércoles y viernes, horario nocturno. El doctor Abascal es heredero del conocimiento de la legendaria editorial Luz, fundada por su padre Salvador Abascal, el mexicano que desafió la Revolución Mexicana. También podrás conocer el catálogo de libros. No faltes. 87.5 Escapa a lo convencional. 87.5 La primera, siempre la primera.